Bien, vamos a meditar en la palabra del Eterno. Vamos a hacer una meditación. Tengo muchas cosas que decirles, muchas, pero quisiera decirlas todas para que comprendieran muchos asuntos, sobre todo en las últimas experiencias que he tenido con diferentes hermanos espirituales. He visto la necesidad de decir muchas cosas, pero en el transcurso de mis años de vida espiritual he entendido que todo tiene su tiempo y su momento. Voy a darles una meditación, un resumen de entre muchas meditaciones que he hecho a través de los tiempos. Cada tiempo que he tenido en mi vida. De hecho, estoy observando aquí, sobre mi derecha, un libro de más o menos calculo yo unas 500 hojas, que comprenden 470 y algo de enseñanzas, y que las logré conocer de un profeta, el cual era usado por Yahweh grandemente. Entonces tomé estas enseñanzas con mi puño y letra y estaba precisamente observando todo ese conocimiento que había en él. Vamos a Deuteronomio, capítulo pero ya que voy pasando aquí por Isaías, quiero mencionar un asunto de Isaías. Es mucho lo que tengo que decirles, mucho. Y espero que el Eterno me dé el tiempo suficiente para dejar unos videos bien interesantes que ustedes logren acumular para su vida espiritual. Está en Isaías capítulo 8, versículo 20. Personas, de hecho, informan continuamente, desinforman, que escrito no había nada y que todo era oral. Y voy a leer, no iba a leer precisamente ese versículo inicialmente, pero lo voy a hacer para que se tome constancia de lo que estoy diciendo. Capítulo 8, versículo 1. Me dijo Yahweh: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. Perdón mi pronunciación, pero es que me tomó de sorpresa la palabra Maher y no estaba preparado para esto en este momento. Sino es que me llama la atención precisamente que hablan mucho de la oralidad y resulta que en la antigüedad había muchas cosas escritas, se escribía mucho, en tablillas de barro, incluso hacia el 4000 antes de Cristo. Entonces, en papiros, que es muy conocido el papiro, en cuero, se tallaba en piedra, o las grandes escuelas de los primeros escribas en Egipto se hacían con tablillas de barro. Se escribía, se acuñaba en tablillas de barro. Entonces siempre ha habido escritura. Tal vez no en los formatos que hoy conocemos, pues por supuesto que no, porque ha habido un desarrollo. Y hoy ya incluso el papel, estos libros están desapareciendo porque todos lo estamos viendo en una tablet, en una pantalla. Bien, entonces queda esto como
una nota aparte de lo que vamos a hablar, ¿no? Y ahora sí vamos a la meditación. Isaías capítulo 8 versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vamos a Deuteronomio 28. Incluso hablando de lo escrito, Deuteronomio 10. En aquel tiempo, versículo 1, en aquel tiempo Yahweh me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribe en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Bueno, estas primeras tablas, ¿por qué se quebraron? Porque Moisés acaba de hacer un esfuerzo inmenso con Yahweh, o Yahweh acaba de hacer, entre comillas, un esfuerzo, digamos que el esfuerzo más lo hizo Moisés, y Moisés era un varón de sincero corazón con Yahweh, y va y hace un esfuerzo inmenso por toda una población, y se encuentra con que la población después, ya cuando la está organizando, después de haberla liberado y todas estas maravillas y prodigios de haberse abierto el mar, de haber todas estas plagas que hicieron que fueran liberados y que les entregaran todos los tesoros de Egipto, y habiendo abierto el mar para poder huir y haber con el mismo mar haber consumado la ira del enemigo, Moisés con las primeras tablas desciende muy gozoso, muy contento cuando ve al pueblo lleno de idolatría, de los ídolos que habían tomado en Egipto. Entonces, por supuesto, la ofuscación fue inmensa por parte de Moisés y rompió aquellas tablas, las primeras. Y por eso dice y escribe en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Por eso fue que quebró esas tablas. Y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré las 2 tablas de piedra como las primeras. Y subí al monte con las 2 tablas en mi mano y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. Los 10 mandamientos de Yahweh. Los 10 mandamientos que Yahweh os había hablado en el monte, en medio del fuego, en día de la asamblea, y me las dio Yahweh. Y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Yahweh me mandó. Bien. Aquí cuenta toda esa historia del versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Todopoderoso de ti? Sino que temas a Yahweh tu soberano, tu Todopoderoso, que andes en todos sus caminos y que te des a él, que sirvas a Yahweh. Aquí en esta versión estoy leyendo el versículo 12 de Deuteronomio y me encontré con un término que es atroz en la escritura, que es amar. Ustedes me lo verán pelear continuamente. Es dar, no amar. De hecho, yo creo que por acá casualmente, casual, vamos a ver si lo encontramos aquí rápido. No estoy como muy... Bueno, entre tanto voy leyendo acá. Entonces,
Deuteronomio capítulo 10. Sí, lo tengo aquí. Les voy a mostrar un segmento de una meditación que se está haciendo en video para... Creo que ahí la pueden ver. Creo que se ve el cuadro. Entonces ahí pueden ver cómo opera el dar, la química, cómo opera el ágape, el filio, el estorbe, ¿no? En los diferentes estados, cómo operan cada químico en el cerebro humano. Y aquí vemos cómo, en ausencia de la nefes, de la nishma, del alma, pues el dar, que es espiritual, es inexistente. Es el desear, el tomar. Entonces en el tomar está el amor y está el eros. Y entonces está la parte racional y está la parte pasional. Está la parte racional de cómo se piensa en el amor y está como por la testosterona opera la emoción, el eros, todo lo físico. La dopamina es un efecto racional, es más o menos lo que crea la ilusión, ¿no? Bien. Esto es así a grosso modo, después les explicaré esto, pero es como para que entiendan los dos elementos tan diferentes. El dar es espiritual, el desear, el tomar es propio de la naturaleza, de la mente natural. Bien, aquí vamos, seguimos entonces en la meditación. Vamos a dejar esto aquí. Bueno, entonces estábamos leyendo, ahora pues, versículo 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh, tu soberano, de ti? Sino que temas a Yahweh, tu soberano, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas. Entonces, aquí, y que lo ames no, y que te des a él, porque de hecho este término amor es muy reciente. Lo hemos podido comprobar con esta Biblia incluso. Antiguamente hablaban de caridad. Esta Biblia es de 1569, 1612 es su última revisión de esta, pero esta es de 1559, está recién pasada al castellano, no es español, es castellano esta. Y allí nos muestra perfectamente caridad en los términos. El término amor es más bien reciente y es un promotor de sociedad de consumo. Ahora lo vemos después. Aquí lo importante es que y que te des a él y sirvas a Yahweh, tu soberano, con todo tu corazón y con toda tu alma. Hemos leído que es a la ley y al testimonio. En el capítulo 11, versículo 1, está el principal mandato, aquí cercano. Si lo vemos en Éxodo 20, están los mandamientos. Vamos a ver si lo encontramos aquí rápido. Éxodo 20. Hablando de estas tablas. Y en el capítulo 11 de Deuteronomio habla de lo más importante. Te darás a Yahweh, tu soberano, no Dios, porque Dios es Zeus, Dios de Zeus. Y la pronunciación correcta de su nombre es Yahweh. Yod, He, Bau, He. Yahweh. Bueno, te darás a Yahweh con todo tu soberano y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Ok, estamos hablando inicialmente de la ley.
Éxodo 20, el origen de todo este asunto, que es lo que está aquí precisamente recordando en Deuteronomio 10. Y habló Yahweh todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh tu soberano, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás ídolos delante de mí, ídolos extraños, ajenos. Aquí dice ajenos, no tendrás ídolos, digámoslo así, diferentes a mí, ajenos delante de mí. Esto dice aquí en no tendrás ídolos ajenos, pero el término exacto es no tendrás ídolos, no tendrás fetiches, no tendrás tótenes, no tendrás imágenes. De hecho, dice el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Bueno, ¿por qué esta ordenanza tan importante? ¿Cuál es la mente del hombre? Tenemos una mente que se puede ir hacia lo natural o una mente que se puede ir hacia lo espiritual. Y precisamente eso era lo que exhortaba Juan el Bautista. Cuando vemos las exhortaciones de Juan el Bautista, son referentes a eso. Juan el Bautista bautizaba el bautismo radicaba en que había que haber un metanoias, un cambio de actitud. Entonces, ¿por qué un cambio de actitud? Porque la mente se dirigía, la mente de la humanidad en esa época estaba dirigida hacia la naturaleza. Y no eran sinceros de corazón en el cumplimiento de la ley, aún los que la conocían, como es el caso de todos los sacerdotes levitas que habitaban en Judá. ¿Por qué no eran sinceros? Y aquí vamos a ver muchas meditaciones interesantes de eso acerca de la ley. ¿Por qué no eran sinceros? Porque la seguían como naturales, no como espirituales. No entendían la profundidad de la ley, no la comprendían, porque la veían como naturales. Y Juan el Bautista exhortaba a la población, preparando precisamente la venida del reino con Yeshua Mashiach, la primera venida del Hijo de Yahweh. Y estaba preparando a las personas. Entonces, esa era un cambio de actitud lo que se pedía. Es decir, dejen de pensar conforme a la naturaleza y busquen lo espiritual. Busquen el reino de los cielos y su justicia. Entonces, vemos que esa fue realmente la misión de Juan, digámoslo así, de preparar el camino para que viniese ya la entrada de la palabra por medio del Hijo de Yahweh, Yeshua Mashiach. ¿Cómo es de importante esto? Porque hasta la fecha pocos se acercan de sincero corazón. Las personas se acercan
vamos a cumplir los mandamientos de Yahweh para que nos vaya bien aquí según carne. Y no, se trata es de que nos vaya bien según espíritu, porque como ya he dicho varias veces y creo que me voy a tener que ir a otro cuadro, nosotros somos almas dentro de un cuerpo viviente. Lo que insufló Yahweh en el cuerpo viviente fue Nishma, alma. Entonces, entendamos que Yahweh no vino por los cuerpos vivientes, Él no vino por la creación, sino por el espíritu, alma, que está perdida el alma, está muerta el alma a causa de seguir conforme a los pensamientos. Digamos que la gran transgresión del hombre es andar conforme a su pensar y no conforme a lo que el Eterno le revela por medio de su alma, discierne por el Espíritu. Precisamente esta es la exhortación de Juan el Bautista. Entonces, precisamente Juan el Bautista en el capítulo 3 de San Lucas decía, o de Lucas como quieran decir, yo prefiero decir Lucas, la verdad a veces se me va el San Lucas por lo que está escrito y no lee mecánicamente, pero el Evangelio de Lucas decía a las multitudes que del apóstol Lucas, lo pueden decir aún mejor, del apóstol no, porque Lucas no era apóstol hasta donde sé. Este Lucas, ¿no? Este es el escriba. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras. Decía, ojalá lo que estoy aquí hablando. Decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él, oh generación de víboras. Estamos leyendo Lucas capítulo 3, versículo 7. Ya que estoy hablando de estos escritos finalmente tienen estos títulos, pero no se sabe a ciencia cierta quién los escribió. Lo importante es que sí es palabra que registra palabra de Yahweh, ¿no? De los hechos que acaecidos en aquella época. Entonces, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de metanoias, de cambio de actitud, y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Yahweh puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y esto tiene una explicación bien interesante, pero no entremos ahí porque nos vamos a seguir enredando en varios temas. Estamos en el asunto de la ley. ¿Cómo entendemos la ley? Entonces, hoy los grupos religiosos, las sectas, de hecho unos que dicen ser judíos, pero tengan la absoluta certeza, no hay cómo comprobar hoy la ancestralidad judía porque eso se rompió en el siglo I. Y no hay forma de demostrar las descendencias, no hay forma. El que lo diga es un mentiroso. No hay forma de demostrar hoy que es judío, ¿no? Y hay datos históricos de que a través de la historia muchos falsearon ser judíos y se hicieron familias judías, pero no lo eran en verdad, no eran judíos en realidad. Entonces, esos grupos religiosos, diferentes sectas, invitan a que las personas sigan los mandamientos, lo que está aquí en el Éxodo, pero conforme a la carne y no conforme al espíritu.
para que ustedes me comprendan bien y comprendan bien las palabras que está diciendo aquí Juan el Bautista. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces la gente se preguntaba, ¿y entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, da al que tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron unos publicanos para ser bautizados y les dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que es ordenado. ¿Por qué es maestro? Estos eran sacerdotes que, a mi modo de ver, eran muy respetados por su esfuerzo y su sacrificio. Juan el Bautista era uno que tenía un espíritu semejante al de Elías, es decir, de una entrega incondicional a Yahweh. Eran varones muy respetados en medio de la pobreza material, tenían un poder espiritual inmenso y eran reconocidos espiritualmente por ello, eran muy poderosos. Juan era un hombre muy poderoso, era el último profeta bajo la ley, entre otras. Entonces responde Juan para aclarar esto de los frutos, el árbol que no da buen fruto. Dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado de él. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando la palabra aquí Espíritu Santo es en hebreo Ruach HaKodesh, que es realmente espíritu apartado, espíritu puro. Esto de santo no comulgo yo muy bien con esa palabra, sobre todo por el origen de lo mismo. Aquí cuando uno está leyendo la escritura y quiere uno ser bien profundo y valorar bien la palabra, pero esto lo logra uno a través de los años. No es cosa que se les exige a ustedes, pero ya que se les estoy diciendo, espero que atiendan mi consejo y se dejen llevar por la palabra espíritu puro o espíritu apartado, el Ruach HaKodesh. Cuando dice que bautizará en espíritu puro, es que se recibe la unción, viene el espíritu del Padre, el espíritu de Yahweh, una porción muy pequeña, pero más que suficiente para sellar en nuestras almas la vida, para ser conforme a la voluntad de Yahweh, para tener vida abundante, vida eterna. Cuando habla del fuego, es que el grano desnudo se saca y la paja, cuando ustedes toman el trigo, ustedes ven que sale el grano desnudo y la paja se enrolla, cuando se está en la cosecha, se enrolla y se pone al fuego, incluso sirve de abono sobre el suelo. Esto es lo que sucede. El fuego es que el cuerpo es quemado, pero el alma sale como espíritu vivificante. Voy a remitirme aquí a un cuadro para que ustedes me comprendan. Vamos a verlo rápido, para que ustedes me comprendan el proceso de lo que estoy hablando yo acá. Aquí tenemos fin de esta presentación. Aquí lo tenemos justo. Bien, entonces aquí lo tenemos. Lo tenemos en esta presentación. Tengo otra presentación. No, tengamos esta presentación, no nos enredemos. Tengamos esta presentación. Espero que no tenga cambios. Vamos a verla. Ahí está la presentación. Ups. A ver qué pasó. Vamos a ver.
Vamos a darle un mando acá. Que me dé tiempo para explicar. Bien. Ahora sí, me va a dar tiempo para explicar. Creo que la están viendo ahí. Sí, ahí creo que la están viendo. Entonces aquí vemos el cuerpo viviente, aquí vemos el alma viviente, es decir, que este cuerpo recibe Nishma y entonces ya se vuelve un alma viviente, porque el alma conoce la vida por medio del cuerpo viviente. Entonces vemos al alma que conoce la vida. Entonces alma viviente. Pero aquí, ya por medio de Yahshua, al recibir el Ruach HaKodesh, el Espíritu Puro, por medio del Evangelio, entonces somos engendrados y somos espíritus vivificantes por medio del Ruach HaKodesh. Quería eso. Entonces esa alma, ese proceso que va el alma en esa escalada, ¿qué es lo importante para Yahweh? El alma. Todo el tiempo se ha estado hablando desde el Génesis del alma. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué significa? Que se está hablando tácitamente, toda esta escritura habla del alma, no está hablando del cuerpo. Yahweh no vino a hablarle a los cuerpos vivientes, Yahweh vino a hablarle a las almas, porque está sembrando vida en las almas. Él es un eterno sembrador. Y aquí por medio del Evangelio está sembrando un espíritu nuevo en el alma, el Ruach HaKodesh, por el medio del cual puede sellar la vida eterna, la ley de la vida, para que me comprendan aún mejor. Entonces, volviendo a esta articulación de la ley, para yo poder comprender, para poder hacer conforme a la voluntad de Yahweh y cumplir estos mandamientos que se establecen aquí en el Génesis, en el Éxodo, capítulo 20, como lo estamos leyendo ahora, pues yo tengo que andar es conforme al Espíritu, porque la carne va contra la ley del Espíritu, y toda la ley de Yahweh es espiritual. En el Éxodo nos marca, este capítulo del Éxodo nos marca diferentes enseñanzas de la ley. Son muchas, son 10. Se encierran finalmente en 2, que tienen que ver finalmente con un solo término, el dar, que los traductores aquí le han colocado amar, pero es el dar. Entonces, los primeros 4 mandamientos que ustedes van a ver aquí se refieren a Yahweh propiamente, darse a Yahweh. Los otros 6 mandamientos tienen que ver con el prójimo, darse al prójimo. Y tiene que ver con que las personas tienen que tener una mente hacia lo espiritual. Les doy un ejemplo. No hurtarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, no matarás. Todos esos conceptos, cuando ustedes los analizan, tienen que ver con lo que hace el homínido, con lo que hace el natural, con lo que vimos en la casilla, el cuerpo viviente. Luego, el cuerpo viviente tiene por costumbre, seguir esa tradición salvaje, porque él necesita, el cuerpo necesita cumplir con su misión de sobrevivir. Así está programado. Pero nuestras almas están programadas para vida eterna. El cuerpo está programado para morir. El
cuerpo tiene una limitación de vida. Por el solo hecho de estar en la naturaleza, los componentes atómicos todos están en continua transformación, mientras que el alma siempre está estable en una misma existencia. Y el alma vino aquí a que le sembraran la vida. Entonces, por medio del cuerpo viviente conoce la vida, y luego, por medio de Yeshua Mashiach, ya entonces la vida es dentro de él por el espíritu puro de Yahweh. Ya entonces viene, ya el hombre conoce la vida y dice: yo quiero la vida, yo quiero vivir eternamente contigo, bendito Padre Celestial, sigo, mi alma te alaba, te honra, y va, el Padre es el que por medio del Espíritu sella la vida en la persona. Luego, quien vea la ley conforme a naturaleza no la podrá cumplir, porque la naturaleza es contraria a esto. La naturaleza, con tal de sobrevivir, va y mata. El hombre en su naturaleza, con tal de cumplir con todos los deseos de su carne, va y roba, va y codicia, toma, ¿no? Ese es el hombre natural. Pero el hombre espiritual, el que tiene su alma despierta, el que tiene su alma viva, que no ha dejado morir su alma porque la naturaleza no la ha vencido, porque simplemente el alma decidió volverse a Yahweh en vez de seguir conforme a la naturaleza. El alma decidió decir: no, yo voy por lo espiritual,